Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con Adis con todos. Mi nombre es Stephanie Almonte y el tema de hoy es accesibilidad, pero 2.0. Si recuerdan, el antiguo episodio estuvimos con Adi Osuna, quien habló de accesibilidad, ya en temas técnicos, pero hoy traemos, señores, vivencias. Por eso me encuentro hoy con Patricia Coco y también con Domingo Asensio. Patricia Coco está en silla de ruedas, señores, nos va a contar de su vida y también de esas travesías que pasa. Y Domingo Asensio tiene poca visibilidad, por así decirlo. No me gusta discapacidad visual, no me gusta decirle ciego a la gente, señores, no me gusta decirle ciego a la gente y no es lo correcto. Tiene discapacidad visual. ¿Y es Domingo. una persona ciega? Bueno, tú ves, así, ¿no? No, una persona ciega, Domingo. Bienvenido Patricia Coco a nuestro espacio, bienvenido Domingo, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Aquí estamos para realmente expresar las cosas que suceden a la persona con discapacidad, en este caso con discapacidad visual. Nos sentimos bien y esperamos que el público que pueda escucharnos pueda interpretar exactamente qué queremos expresar. Excelente, qué bueno. ¿Y tú, Patricia, cómo te sientes hoy? Feliz por la distinción de ser las primeras personas con discapacidad en venir al podcast del CONADIS, órgano rector de políticas públicas de personas con discapacidad. No sé lo que estamos haciendo Domingo y yo de especial, que nos dieron esta distinción, pero lo estamos haciendo bien, Domingo, ¿verdad que sí? Pienso que sí, lo de nosotros, además de hacer, cuando tú haces algo en materia de discapacidad que tienda a orientar, siempre será bien. Amén. Lo que queremos es que haya una real interpretación Sí. de lo que se expresa y nosotros lo hacemos con mucho gusto porque queremos visibilizar a la persona con discapacidad en todos los planos. En todos los planos. Sí. Excelente. Y hoy es 2.0 porque 2.0. es la realidad de lo que La realidad de lo que es la accesibilidad y cómo ustedes se manejan en su día a día. Tú con tu silla de ruedas, Domingo con su bastón blanco. Y empecemos con Domingo. Domingo, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras de accesibilidad que enfrentas en tu día a día en la ciudad? Bueno, la barrera tú la puedes definir en dos vertientes. Hay barreras físicas y barreras actitudinales, pero si nos vamos al plano de la barrera física, A plano tuyo, en tu sentido, ya de manera personal. sí, de manera personal, las principales barreras son la agresividad del entorno, mucho ruido en la calle, demasiado ruido de vehículos de motor, mucho ruido de personas aprensivas que van en sus vehículos con una discoteca andante. Por ejemplo, no importa la hora y el lunes que sea del día, la hora del día y el día de la semana que sea. Pero también están las barreras que son fijas. Este tipo por ejemplo, invernales abiertos, valla en las aceras, talleres en aceras públicas, talleres privados, Sí, o sea, sí. cualquiera arregla un vehículo en una acera y entonces un motor, un taller de motor y todo esto son barreras que dificultan seriamente el desplazamiento mío en la ciudad, pero de toda la persona con discapacidad visual y podemos decir también incluyendo otras discapacidades. Domingo, ¿tú tienes discapacidad visual para la gente que no te conoce? ¿Desde qué edad naciste así? Explícanos un poquitico. ¿No? 7 años Sí. con discapacidad visual. Sí, adquirí la discapacidad a los 7 años. No A que, los 7 años de edad. sí. A los 7 años de edad. ¿Y cómo la adquiriste, Domingo? Bueno, a mí se me empañaba la vista, me surgió lo que dicen en el campo decían una nube, pero es que eso es catarata. Algo que te cubre el iris del ojo. Y fue avanzando, yo iba al médico, la gente, uno confiaba que todo estaba bien en manos del médico, y así la perdí en un corto tiempo. Ok. Ujú. Patricia, ¿y tú cómo adquiriste tu discapacidad? me salió un tumor a los 7 años también de edad. Qué coincidencia, Domingo, ¿eh? Adquirimos la condición, pero en diferentes años, me imagino, pero yo tenía 7 años de edad cuando me salió un tumor y dejé de caminar parcialmente, ¿verdad? Fue perdiendo la movilidad de las piernas
y ya luego un año después, bueno, meses después, ya adquirí una condición completa y es permanente. Sí. ¿Tú, Patricia, cómo describirías un nivel de dependencia al moverte en la ciudad y qué factores influye más en esta experiencia? Al moverme a la ciudad, yo de manera personal soy completamente independiente. Ahora bien, hay factores. 100%. Soy 100% independiente porque me puedo movilizar, pero me movilizo con las mismas barreras que existen en el entorno cuando no existen rampas adecuadas o cuando no hay rampas de por sí, que son escalones, pues ya yo tengo que poner en práctica técnicas en mi silla de ruedas para yo poder cruzar esas barreras o también pedir asistencia a los transeúntes que se encuentren en el entorno. Yo de manera personal me considero independiente porque a pesar de que existen todas esas barreras, aún salgo a hacer mi vida social, a trabajar, a compartir, a pesar de tener que lidiar con la falta de accesibilidad. Domingo, ¿qué tan accesible consideras que son los espacios públicos y el transporte en nuestro país para las personas con discapacidad visual? Bien, la persona con discapacidad visual en cuanto, vamos por lo último primero, el transporte realmente tiene un buen nivel de accesibilidad porque la persona con discapacidad visual no tiene el inconveniente de que necesita una rampa especial, pero si la persona tiene una movilidad buena, pues el transporte público tiene mucha accesibilidad. Y tenemos metro que podemos usarlo tranquilamente, bajar la escalera eléctrica en el metro y todo eso. La mayor dificultad estaría en lo que es en los espacios públicos. Por ejemplo, porque en los espacios públicos no están señalados, no hay portátil donde tú le eches un bastón y puedes ir a la puerta que tú quieres libremente. Faltan poner todos estos portátiles donde tú puedas. ¿Qué es eso? Eso es una marca que se pone en la baldosa, en el piso, Ajá. un mosaico especial que tiene una franja donde tú puedes deslizar el bastón y tiene unos cruces, unas intersecciones. Cuando tú llegas, en un momento el bastón te dice no siga porque o gira a la izquierda o gira a la derecha porque hay una puerta, un cruce, o sigue derecho, pero el bastón ve en una ranura de una losa diferente que se pone y ahí tú te puedes ir a cualquier dirección en un edificio público, pero no hay eso, ni tampoco te dicen qué puerta está, no están señaladas realmente quizás en el sistema braille y tú no vas a ir deslizando la mano por una pared completa para ver dónde hay un braille. Pero la marca que se debe poner sí te ayudaría bastante, porque en un edificio público que es grande, una plaza, tú te sientes desorientado en ese espacio físico donde tú no tienes un punto de referencia. Una experiencia que tú tengas, Domingo, así debido a tu discapacidad visual que tú te haya pasado. Por ejemplo, yo tengo a alguien que conozco que tiene una discapacidad visual y me dice, bueno, alguien intentó ayudarle, lo que hizo que me atracó, por ejemplo, o me robó. Pero en este caso una experiencia tuya, que tú así la tengas latente, que tú digas, bueno, me pasó esto y me quedé sorprendido. Así no me han robado, pero recuerdo cuando estaba en la universidad, estudié en la Universidad Católica de Santo Domingo, salía a las 10 de la noche, tiempo muy difícil con el ¿Tú estudiaste, Domingo? Derecho, Derecho. sí. Uno tenía que tomar vehículo en escala. Yo me acuerdo, tomaba aquí de la Bolívar, Jorge Cidrón, a veces tomaba dos. Una vez en el 12, esperando en la guagua en ese tumulto, un tipo me dice, ven Domingo, no sé si aprenden el nombre de uno. Vamos a esperar el vehículo, ayudarte. Entonces me retira hacia como la caseta de la bomba del 12, como allá atrás solitario. Yo digo, pero ven acá. Si las guaguas van a estar allí en la esquina, ¿por qué yo tengo que estar por aquí con él? Y pienso que sí, que era un intento de atraco, porque en un momento, como una noche antes, subiéndome en la guagua ahí mismo, me, me sacaron del bolsillo como algunos 5 pesos, que en ese momento valía mucho, pero no que me atracaron así como de manera independiente, sino en el tumulto. Esa vez sí me sacaron como 5 pesos del bolsillo. ¿Y tú, Patricia, qué vivencia así tú tienes latente de algo que te haya pasado estando en la calle o en algún lugar en específico? Sabes, las barreras
físicas que las personas con discapacidad física motora nos enfrentamos son más que las personas con discapacidad visual. Así que yo sí tengo muchas experiencias traumáticas, pero si comenzamos a hablar, vamos a terminar hoy. Una. Pero sigue una en ahí. específico ha sido con el transporte. Cuando yo comencé a ir, cuando estaba empezando a trabajar y a estudiar, que comencé a independizarme y a tomar el transporte público, ellos se negaban en principio a brindarme la asistencia, o carritos públicos. Eh, no querían lidiar con subir la silla de ruedas en el baúl, tener que detenerse. Yo me monto sola en el vehículo, puedo hacer el traspaso, pero tener que ir, subir la silla en el baúl, eso le costaba trabajo, según ellos. Pero yo pude en ese momento darme por vencida porque realmente era una situación que me apenaba, pero también entendía de que yo también requiero de ese servicio, soy una ciudadana igual que cualquier persona. Claro, Y que también, si fuera al contrario, si fueran ese chofer que tuviera la condición de discapacidad, también le va a gustar que uno le brindara el servicio. Entonces, ese tipo de empatía, yo traté de que ellos también fueran empáticos, pero más adelante, luego después de insistir, ellos como que se dieron cuenta de que yo no iba a dejar de solicitar el servicio y como que dijeron, bueno, vamos a dar el servicio a alguna muchacha porque ya no tenemos de otra. Y además, el mismo control de la ruta también como que creó esa norma dentro de sus reglas de que no se le puede negar ni el servicio a mí ni tampoco a otra persona. Tanto que en un momento hubo un chofer que no quiso subirme y les pusieron una multa, tuvo que durar 1 semana sin trabajar. Excelente. Me dio un poquito de pena porque, no, pero también al mismo Sí, tiempo pero fue una decisión de él no exacto, hacerlo. fue una decisión de él y también se buscó la manera de que todas las rutas tomen en cuenta esa situación y que no vuelvan a negarme la asistencia ni a mí ni a otra persona con una condición de discapacidad. Patricia, y cuando visitas lugares como oficinas, centros comerciales o instituciones públicas, ¿qué detalles marcan la diferencia entre un espacio accesible y uno que no lo es? Como persona con discapacidad física motora, porque cada condición es diferente, las necesidades son diferentes. Lo primero que yo me fijo es si tiene una rampa de acceso accesible, adecuada, y también las puertas anchas en caso de que sea una oficina, alguna oficina gubernamental, que tengan puertas anchas, porque a veces uno tiene que ir con una oficina, hablar con alguien. Si es en una plaza, pues ya las plazas de por sí ya son un poquito más amplias y que cuenten con baños. Eso es algo que yo me fijo mucho, en un baño para personas con discapacidad y más si yo voy a durar mucho tiempo en ese lugar y que tenga una rampa de acceso. Y en el caso también de que uno tiene su vehículo, que cuenten al menos con un parqueo cerca del lugar o también aparte para las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Cercano a la puerta, me imagino ese Cercana a la parque. puerta lo más ideal y si no cercano a la puerta, pero al menos que exista un personal para que te pueda asistir en caso de que tú lo puedas avisar, pero lo ideal es que esos parqueos siempre estén cercanos a la puerta, pero también que no se encuentren utilizados por personas que no tienen una condición de discapacidad. Exactamente. Domingo, y en el ámbito digital, ¿has notado avances reales en accesibilidad en la página web, en redes sociales o en aplicaciones, o qué aún falta por mejorar? No, de que falta por mejorar, falta mucho. Para la persona con discapacidad visual, en la página web hay que hacer muchos ajustes razonables. Por ejemplo, hay que ajustar que haya más accesibilidad en los lectores de pantalla, donde tú puedas incursionar de manera directa sin ayuda, que los lectores de pantalla sean efectivos, donde tú puedas, que ese lector de pantalla permita realizar las funciones que hace una persona que no necesita un lector de pantalla, porque el problema de la página web es que una persona que no tiene discapacidad visual puede usar un mouse tranquilo y con el puntero puede ir donde quiera en la página web. Para hacer eso con un lector de pantalla, tú vas a manejar un teclado donde tiene todas las funciones, pero tú tienes que dominar ampliamente lo que es todo ese teclado y todas las funciones que te puede dar lo que hace el mouse. Entonces, eso es falta realmente ajustar, hacer esos ajustes para que la persona pueda incursionar bien en la página web, usar todas las aplicaciones. Se ha avanzado, pero realmente esa tecnología no está al alcance a veces de todo el mundo tampoco. Y todas esas son barreras que hay que superar y esperamos que puedan darse porque realmente el nivel de información que puede tener una persona es
lo más, lo que más te lleva a la independencia, el nivel de información, y que esa información llegue temprana y de manera libre, que no dependa de alguien que te pueda ayudar a obtener esa información en el medio digital. Patricia, y tú que yo sé que tú no te limitas, tú eres una persona que desde el principio, yo creo que fuera de cámara me decías que tú haces tu vida social de manera normal, pero tú andando en tu silla de ruedas, ¿qué lugares tú dices, bueno, a ese lugar yo no puedo ir? Yo creo que tú puedes ir a un cine, ¿verdad? Creo que te vi puesta sentada en una silla en la playa, en la cual te entran al mar, esa silla, ¿verdad? Tiene un nombre. Son sillas anfibias. Yo puedo ir a todos los lugares. Tú no Lo te que sientes pasa es que me limitada. limito a ir a algunos porque no son del todo accesibles. Ok. Ahora bien, al cine yo voy acompañada casi siempre porque necesito una persona que me cargue para poder sentarme en el asiento que a mí me gusta. Porque aquí son muy pocos los cines que son accesibles y también no están como del todo identificados. Sería bueno que grandes compañías, creo que solamente hay una para no hacerle Sí. mention, como que existe, haga un tipo de campaña porque como ellos tienen cine en todo el país, que la persona pueda saber cuáles son las salas que son accesibles y en dónde se encuentran para que puedan ir. Porque me dijeron que sí hay, pero que yo no tengo conocimiento, entonces esto es la falta de conocimiento, pues Claro, hace eso. claro. Entonces yo sí voy a los resorts que son en su gran mayoría casi son accesibles porque porque reciben turistas que vienen con una condición de discapacidad y República Dominicana no se puede vender, ¿verdad? Como esa parte turística totalmente inaccesible, jamás nos bajaría puntos. Y yo voy a conciertos, me gusta mucho ir a Y parques, me cuando vas a gusta conciertos, ¿dónde te espacios para personas con discapacidad porque ok. hay compañías, lo que normalmente traen esos eventos, se han Ponen como una concientizado, tarima. exacto, se han concientizado y están creando un espacio accesible para personas con una pequeña tarima accesible, que tú pagas tu boleto, ¿verdad? Normalmente está en terreno y ya con ese boleto tú puedes acceder como un acompañante sin discapacidad para poder disfrutar de ese concierto que tiene un bañito cerca también, para que un baño para personas Accesible con también. discapacidad accesible, amplio, y que puedas disfrutar del concierto en una parte más segura, sin necesidad de estar junto con el tumulto, que es muy incómodo. Que también lo vi porque llegué a conciertos donde no había rampas, Eso te tuve iba a que preguntar. entrar en las rampas normales, las rampas no, en las gradas. Yo entraba en las gradas y a dos conciertos yo fui así, tres creo que fue. Y yo iba a mi grada. En años anteriores, entonces, Patricia, a comparación de años ahora que hay, o sea, tú me dices entonces que las cosas sí han Sí, han cambiado. cambiado, Hay claro. más accesibilidad. Sí, claro que sí, porque también las mismas personas con discapacidad han creado eso, porque si yo no hubiera ido a esos conciertos y me hubiera fajado a coger lucha en las gradas, eso no hubiera pasado, porque las compañías tienen que saber de que existe un grupo de personas con discapacidad que sí consume, que puede consumir ese tipo de evento y crear los espacios adecuados para que yo también pueda tener la participación. Por eso es que yo insisto en que las personas con discapacidad también tienen que empoderarse, porque de la única manera que vamos a hacer cambios es si solicitamos esos cambios, porque solamente nosotros, las personas con discapacidad, somos las únicas que sabemos cuáles son nuestras necesidades y tenemos que expresarlas para que se puedan brindarnos soluciones. ¿Y tú, Domingo, te sientes que puedes ir a todos lados? ¿No te sientes limitado? No tengo límite en ese sentido. La independencia que hemos ejercido ha sido, pienso, en un porcentaje muy alto. Por ejemplo, yo no temo ir a ninguna parte. Yo he viajado a América del Sur de noche, solo. Bueno, con la ayuda quizás de los sedecanes, de los aviones, pero no con un acompañamiento. He estado en lugares muy lejanos solo y me muevo. Siempre me siento bien, busco la forma de moverme de manera independiente, localizar las cosas donde están los baños, las habitaciones. Para el momento que tenga que moverme, no tener que depender de una persona que puede estar ahí. Siempre lo he hecho, yo he viajado todo el tiempo, yo estudié de noche en la universidad viajando para San Cristóbal. Salí a las 10 de la noche de la Católica y tiempo difícil de transporte y tenía que amanecer en San Cristóbal y salir en la mañana a trabajar para acá, como lo hago todavía, que trabajo aquí en Santo Domingo, yo solamente duermo en San Cristóbal. Y uno se ha movido todo el tiempo, playa no. Cruzar un charco lo más hondo de un río tampoco. Yo nadaba y mucho y
Hacía todo eso, sí, sí. Y tirarme de un barranco en un arroyo hacia un charco. Tú sabes que Sin saber dónde ibas a caer, Domingo. ¿Eh? Sin saber dónde Yo ibas a caer. exploraba primero. Lo primero que mamá me enseñó, que tú no te metes en agua. Cuando el arroyo Itabo bajaba, yo era el primero que descubría los charcos. Como yo sabía nadar y los primos míos tenían un poco más de miedo, yo iba caminando al paso, viendo con los pies y qué había, si había un tronco en ese árbol, en ese charco en el tronco, un peñasco. Y cuando ya yo descubrí el charco completo, yo decía, Explorabas el sí, pedacito. sí, el charco entero. No el río, no el charco. Y entonces esos charcos tenían barranco alto donde uno se subía en una mata y se lanzaba al agua. Eso yo lo hacía sin saber, no me importaba. Ya yo no lo hago porque la prudencia de una persona adulta no te permite. Ya tu edad no te permite hacer eso. No, jamás, pero ese era mi hobby, cruzar un charco de 35 pies de hondo, no, eso no era nada, en el río ni saben dónde sea. Wow. Sí, sí. Patricia, en tu opinión, ¿qué tanto se toma en cuenta las personas con discapacidad, usuarios de silla de rueda, al diseñar calles, edificios o servicios? ¿Tú sientes que no se toman en cuenta? No, Porque tenemos a alguien con discapacidad, igual que tú, en una silla de rueda, en la alcaldía del Distrito Nacional. sí, yo estaba en la alcaldía también. Sí. Sí. Y entonces tú sientes que Eh, hay mucha burocracia. Mira, los ayuntamientos, en los ayuntamientos recae mucho la responsabilidad de crear ciudades accesibles. Claramente, el CONADIS le da un seguimiento, un acompañamiento, una asesoría de cómo hacerlo correctamente. Cuando no se trabaja de la mano con CONADIS y tampoco se escucha a CONADIS, porque también siento como que arbitrariamente hasta lo ignoran o le dicen que sí y ya, es que comienzan a hacer las rampas mal hechas y eso es un desperdicio de recursos. Y cuando tú le dices vas a un ayuntamiento, mira, en tal intersección hay 5 o 6 rampas que están mal hechas, le cuesta de construir y volver a hacerla porque es un desperdicio, un gasto adicional. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que ahora con el Plan Nacional de Discapacidad, eh, también para que se pueda llevar a cabo es necesario que todos los actores también se involucren, ayuntamientos, gobiernos locales, todos, para que con en acompañamiento con el CONADIS ellos sean los que ejecuten, porque el CONADIS le está dando las herramientas, pero al final recae la responsabilidad. Y yo de manera personal siento que efectivamente no se toma mucho en cuenta la persona con discapacidad, independientemente de que exista un departamento y que exista una persona con discapacidad en ese departamento. Vamos a ver si hay una persona con discapacidad en planeamiento urbano, no lo hay. Entonces, las personas de planeamiento urbano han tomado algún curso de accesibilidad, se acercan con el Departamento de Accesibilidad Universal del CONADIS, no lo hay, les rinden cuentas, no lo hacen. Entonces, porque no, sí hay un departamento de sí, accesibilidad, hay un departamento. está en SINAC también. Lo Y se hay, lo encuentra en hay. nuestra ley. Entonces, si hay ese departamento de accesibilidad, dígame qué ayuntamiento se ha acercado a CONADIS, a ese departamento de accesibilidad y le ha sugerido, mira, queremos hacer estos planos, necesitamos aprobación. O sea, en los ayuntamientos hay que aprobar las obras que se hacen, pero tampoco hacen un filtro a través del CONADIS para ver si son accesibles o no. Eso es totalmente fácil. Ese es el trabajo del CONADIS. CONADIS quiere hacer su trabajo, pero si no se acercan, ¿cómo lo van a hacer? Totalmente. Entonces, no lo toman en cuenta. No lo hacen, ni aquí ni en otro lado. Claro, existen algunas rampas, algunas instituciones que la están haciendo maravilloso y están bien hechas. ¿Por qué? Porque efectivamente el CONADIS sí intervino, pero Sí se le fue. Sí se le informó al sí se le CONADIS, informó al sí se le tomaron. en todo el proceso, porque me consta, pero no podemos limitarnos a las únicas rampas en esas intersecciones. Tenemos todo Santo Domingo que hace falta esas rampas, toda una República Dominicana, porque la persona con discapacidad no solo vive en el área 27 con Kennedy, vive en todo el mundo, en todo el Exacto. país. Entonces yo lo que quiero es que también otros ayuntamientos vean esto y comiencen a actuar de la forma correcta y que aparezcan los recursos, que no tengan que ser empresas privadas, que tengan que hacer el aporte, que también eso salga también del Estado. Y así yo voy a sentir que el Estado realmente sí se interesa por la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y presentando esto ya de manera como que siento que te salió, digo, no, tengo que decirlo, la gente tiene que enterarse y tiene que saber esto. ¿Qué medida así urgente tú dirías? No, es que tiene que ser así para que esto sea así. Una medida que tú digas, Yo escuché por ahí un plan nacional de accesibilidad muy ambicioso y costoso. Lo escuché por ahí, pero creo que se reformó el Plan Nacional de Accesibilidad, el Plan Nacional de de Discapacidad, perdón, que dentro de sus ejes
se encuentra, ¿verdad?, el asunto de la accesibilidad universal. Yo creo que sí, no podemos, o sea, se puede gestionar a través de esas medidas que ya están pautadas, que ese plan lo crearon personas con discapacidad. No fue de que una persona X, o sea, se juntaron diferentes instituciones de personas con discapacidad, expresaron cuáles son sus quejas, sus necesidades, y de ahí se creó ese plan, esa estrategia. Entonces yo creo que como se encuentra la estrategia me parece muy bien, porque no solamente tenemos que pensar en la discapacidad, en la accesibilidad física, también existe otro tipo de barreras que afectan a las personas con discapacidad visual, también las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad?, que se encuentran ya bastante claro. Entonces, sí, yo creo que se puede hacer una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque la discapacidad nos puede afectar a todos. Y mañana ustedes no saben si van a tener una condición de discapacidad y van a tener que comenzar a lidiar con lo que nosotros lidiamos. Además de que posiciona el país en el asunto del turismo. República Dominicana es un país turístico, no solamente Punta Cana, que vienen personas de otro país para todo lado, en Santo Domingo, en Santiago, Zona Colonial. Exacto. Y cuando una persona con una condición de discapacidad viene a República Dominicana y tiene familiares de una persona con discapacidad física y puede moverse de la misma forma que se mueve en su país natal, claro que va a volver, y también va a hablar de República Dominicana en otros lados, y nuestro turismo va a comenzar a crecer, que eso es economía, que eso es dinero. O sea, es una inversión realmente, pero que al mismo tiempo va a traer también beneficios a largo, ni siquiera a corto plazo de una hora. Exacto. ¿Qué es lo que tanto piensan? ¿Por qué durar tanto? Vamos a trabajar ya, porque yo quiero la accesibilidad para ayer, no para pasado mañana. Bueno, rapidito, para ayer. Porque la condición Domingo. es permanente. Domingo, ya estamos en nuestro punto final y yo quiero que cada uno de así como que dé un mensaje que te gustaría compartir a todas aquellas personas que nos ven, que ven este podcast con Adis con Todos. Bueno, lo primero es que la sociedad debe tener dominio de lo que es una discapacidad, la necesidad y los requerimientos que una persona con discapacidad necesita para poder interactuar, estar en una sociedad inclusiva, que la gente comprenda que esto no es un asunto de que debemos hacerlo porque no pueden, sino que es un asunto de derecho, y que con la interacción de todos, personas con discapacidad y sin discapacidad, tendremos mejores resultados en todos los proyectos que se hagan, y que no sea porque esa persona con discapacidad requiere una ayuda, no, sino que se comprenda que esa persona tiene un derecho inherente por ser una persona, un derecho inherente a su personalidad, y que tenemos normativas que regulan esos derechos, y que debemos ser conscientes de esa normativa, y asimismo podamos, ¿verdad?, poner todo nuestro esfuerzo en que tengamos una sociedad más inclusiva, no que apartemos elementos para la persona con discapacidad, sino que podamos tener un ejercicio pleno de esos derechos que están establecidos, tanto en nuestra Constitución como en nuestra ley de discapacidad, la ley 513, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de la cual nosotros somos signatarios y tenemos una obligación, y no solamente que es una obligación legal, sino una obligación moral que tenga la ciudadanía, que sepa que son derechos que le corresponden a la persona, y que no debemos tratar de que esos derechos sean aprovechados en sentido general. Porque a veces pensamos que cuando hacemos algo para los grupos de personas con discapacidad, estamos haciendo una obra benéfica. No es una obra benéfica. Tenemos que entender que todos en ese sentido somos iguales, y que debe haber equidad, equiparación de oportunidades para todos y todas. Patricia, y tú, un mensajito final a todos los que nos escuchan.
¿Qué te digo? Bueno, todo lo que dijo Santiago Domingo, perfecto, definitivamente la inclusión general, porque la accesibilidad es inclusión. La accesibilidad es la puerta para llegar a una inclusión. Sin accesibilidad no hay inclusión. Y eso es un asunto de derechos humanos, lo corresponde, porque así no establece nuestra Constitución. Nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos certificado de identificó, sin compromiso del Estado, garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, que también les beneficia, porque quitamos la carga al Estado, tiene que responsabilizarse de personas con capacidades. Bueno, no quiero usar esta palabra, pero puede que sea hasta inútil, que no podamos trabajar, que no podamos independizar, entonces será una carga para el Estado tener que mantenernos a nosotros. Entonces yo prefiero mil veces que a mí me enseñen a pescar, no que me den el pescado para yo comer, para salir a pescar todos los días y comer todas las cosas que quiero. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? De parte del Estado, y que también que las personas con discapacidad se empoderen, salgan de sus casas, salgan a pedir lo que le corresponde por, antes de todo, tener una república con discapacidad, poder ser ciudadanos, porque así lo establece la Constitución. Y hay responsabilidad de todos, que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la misma participación. Excelente. Bueno, señores, hemos finalizado nuestro podcast tan edificado, nuestro podcast con Adis con todo, accesibilidad 2.0. No olviden suscribirse, comentar y compartir en nuestro canal de YouTube con Adis RD. Es todo. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Podcast con Adis con todos. Mi nombre es Stephanie Almonte.